Y por otro lado encontramos la clasificación molecular, que básicamente hay otros métodos moleculares, pero básicamente vamos a ver estos tres tipos que son los más importantes, que es establecer la composición de bases del ADN, la proporción de guanina y citosina, la secuenciación de nucleótidos y la hibridación de ADN. Pero primero ustedes recuerdan cómo está compuesto, qué es el ADN, cómo está formado el ADN. Es importante para que entiendan y los diferentes métodos, que sepan cómo está formado el ADN. ¿Saben cómo está formado el ADN? ¿Lo recuerdan? Sí, ¿Cómo está formado? una doble cadena helicoidal formada por nucleótidos. Está formado por nucleótidos. Esos nucleótidos pueden tener diferentes bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina. ¿Sí? Que dentro del ADN tienen una secuencia ordenada, no están distribuidas al azar. Y que esa secuencia determina los genes, los diferentes genes. En el método, para saber la composición de bases de ADN, la proporción de guanina y citosina, ¿sí? Esto determina, ¿sí?, la proporción de estos nucleótidos dentro del ADN. Y este método se basa en que esta proporción es determinada para cada especie. Pero bueno, tiene muchas limitaciones porque no importa tanto la proporción que tengan las bases nitrogenadas en el ADN, sino, como hablamos recién, importa el orden que tengan esos nucleótidos. Y además, porque muchas veces organismos muy distantes filogenéticamente tienen proporción de guanina y citosina muy similares. Acá ven en este gráfico el rango de proporción de guanina y citosina que presentan diferentes organismos, como los protozoos, los hongos, las plantas, los animales, los procariotas. Y si ven, muchas veces organismos distantes presentan similar concentración de guanina y citosina. Por lo tanto, es un método que no es tan útil para diferenciar microorganismos, si bien se utiliza cuando describimos algún microorganismo, es un método que se utiliza y se tiene que describir. Ahora, lo que realmente importa es la secuenciación, o sea, la secuencia que tienen esos nucleótidos, esas bases nitrogenadas en el ADN. Entonces, mediante la secuenciación, podemos establecer el orden en que están colocados esos nucleótidos dentro del ADN. ¿Cómo se realiza? Se aísla el ADN a partir de una cepa que nosotros tenemos aislada. También se puede aislar ADN a partir de muestras de suelo, de agua, de muestras ambientales. Y se amplifica mediante PCR, que PCR quiere decir reacción en cadena de polimerasa. Se amplifica, o sea, se generan muchas copias de un gen, o sea, de un pedazo de ADN, de un pedacito de ADN, no de todo el ADN. Y luego, ese pedacito de ADN se secuencia mediante secuenciadores automáticos. Secuenciar quiere decir conocer, ¿sí? Esos secuenciadores automáticos nos dan el orden, como acá lo pueden ver, en que están esos nucleótidos dentro del ADN. Recuerden que solo, ¿sí?, se secuencia un gen, un pedazo de ADN. Acá podemos ver la reacción en cadena de polimerasa. Por ejemplo, este es el aparato que se utiliza, que se llama termociclador, para realizar la PCR.
Entonces tenemos una reacción de la región de interés, ¿sí? Del ADN. ¿Cómo trabaja, cómo se realiza esa PCR? Primero hay una desnaturalización del DNA, se aumenta la temperatura para que se separen, ¿sí?, las dos cadenas de ADN, para que se puedan pegar a esa región que queremos amplificar los primers. ¿Qué son los primers? Son pedacitos muy chiquitos se llaman oligonucleótidos, ¿sí?, porque son de aproximadamente de 10 nucleótidos que se pegan a la región, a una región determinada, por eso se debe conocer una región determinada del gen. Generalmente las regiones que se pegan son regiones conservadas, y para que a partir de ahí comience, ¿sí?, a actuar la polimerasa, que va a replicar, ¿sí?, va a ir pegando los nucleótidos para poder, ¿sí?, duplicar el ADN. ¿Mm? Lo que se llama extensión, ¿sí? Se necesita el ADN polimerasa, necesita estos primers para poder saber dónde tiene que empezar, ¿sí?, a duplicar. Bueno, entonces esto ocurre, hay muchos ciclos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que actúa un determinado tiempo la polimerasa, se vuelve a desnaturalizar el ADN mediante calor, se baja la temperatura para que se peguen los primers, actúa el ADN polimerasa y nuevamente se vuelve, ¿sí?, a desnaturalizar, ¿sí? Estos ciclos ocurren muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, aproximadamente 30 ciclos. En esos ciclos, en esa cantidad de ciclos, se obtienen como 2 millones, ¿sí? 2.000 millones de copias. ¿Mm? Y para eso sirve la PCR, ¿sí? Y eso es lo que busca, obtener muchas copias de un gen, para así poder secuenciarlo, porque para secuenciar necesitamos muchas copias de ese gen. ¿Se entiende lo que es la PCR? ¿Cómo es la reacción en cadena polimerasa? Sí, profe. Bien. Entonces, una vez que tenemos muchas copias de ese gen, se secuencia, ¿sí? Y esta es una secuenciación del gen 16S. El gen 16S es el más utilizado en bacterias, se utiliza en filogenia de bacterias para establecer la similitud filogenética entre diferentes especies, y tiene la característica, bueno, primero que está en todas las bacterias, en todos los procariotas, este gen 16S, y además tiene regiones conservadas y tiene regiones variables, ¿sí? Lo que nos permite entonces establecer relaciones entre diferentes especies y también entre diferentes, ¿sí?, familias dentro de los procariotas. Por eso es el gen que se utiliza mucho cuando uno quiere saber, identificar alguna especie, o cuando se describe, obviamente cuando se describe una especie, hay que secuenciar el gen 16S. Ahora, ¿cómo hacemos para saber, con esta secuencia de nucleótidos, cómo se hace para saber qué especie es? O por lo menos para inferir qué especie es. Hay diferentes programas, y uno de los más utilizados es el BLAST, y está el GenBank o banco de genes en la web, que es donde se van subiendo todas las secuencias del 16S que se van
secuenciando de diferentes organismos, de diferentes aislados. Se van subiendo todos los científicos que trabajan en la identificación de procariotas y que van secuenciando este gen, van subiendo a ese banco de genes que está en la web, es una base de datos, se van subiendo todas las secuencias. Entonces uno puede comparar su secuencia, problema, con todo ese banco de genes, mediante este algoritmo que se llama BLAST. Esto está, si ustedes ponen BLAST en internet, le va a aparecer, sí, van a poder encontrar esta página. Es de libre acceso, así que cualquiera puede acceder. Entonces, en este cuadrito se coloca toda esa secuencia, ¿sí? Se pone BLAST, bueno, acá hay otras cosas que hay que marcar. Se pone BLAST, y ahí nos da, ¿a qué? Nos da el género, la especie, a veces nos da la especie, a veces solo el género, y nos da el índice de similitud de nuestra secuencia con la secuencia de esta procariota que está cargada. Y con otras más, ¿sí? Fíjense que acá nos da que es 100% de similitud, nuestra secuencia tiene 100% de similitud con el género Pseudomonas. Esta es otra secuencia que está cargada, esta es otra secuencia que está cargada, ¿sí? Entonces nuestra secuencia, sí, es una Pseudomonas. A veces podemos saber la especie, a veces no podemos llegar a identificar la especie. Bien. Recuerden que en la secuenciación trabajamos con un gen, con el gen 16S. También, bueno, muchas veces se secuencian, dependiendo del objetivo de nuestro trabajo, se pueden identificar, se pueden secuenciar otros genes. Pero trabajamos siempre en secuenciación con una parte de todo el ADN. No estamos trabajando, no estamos mirando todo el ADN. Hay otro método que es la hibridación de ADN, en donde sí se trabaja con todo el ADN, ¿sí?, de la bacteria. Y en este caso, este método se puede utilizar cuando justamente tenemos un microorganismo que no sabemos exactamente a qué especie pertenece, o que o que la secuencia del 16S no nos permite diferenciar entre dos especies. Entonces utilizamos este método, que es la hibridación de ADN, en donde trabajamos con todo el ADN. Y esta hibridación de ADN consiste en enfrentar el ADN de nuestro organismo problema con el ADN de otros organismos, de otras cepas que ya sabemos que es organismos conocidos. Entonces así vamos a poder ya identificar. ¿En qué consiste este método? Consiste en marcar radiactivamente o mediante fluorescencia el ADN de nuestro organismo problema. Ese ADN además se corta con enzimas de restricción, se calienta para que se separen las cadenas y se mezcla el organismo 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 1 con el 4. Luego se enfría para que ocurra la hibridación y se descarta el resto de ADN que no hibridó. Y luego se ve, ¿sí?, el porcentaje, ¿sí?, de ADN marcado. Sí, en el caso del ADN del organismo 1 por 1, o sea, que esté enfrentado con sí mismo el ADN, va a haber un 100%, eso se utiliza como 100% de ADN marcado, y luego se compara con el resto, ¿sí? Por ejemplo,
El 1 con el 2 hibridó, ¿sí? En un 75%, quiere decir que son de la misma especie. El 1 con el 3 hibridó en un 25%, son del mismo género. Y el 1 con el 4, que hibridó un 7%, son de géneros diferentes. ¿Mm? Cuando hablamos de secuencia del 16S, hablamos que un 97% más significa la misma especie. Pero estamos hablando de un pedacito de ADN, nada más que estamos comparando, ¿sí? Acá estamos comparando todo el ADN, por lo tanto los porcentajes que tengamos en cuenta para considerar si son especies iguales o diferentes, va a ser distinto también, ¿sí? Entonces, estos son diferentes métodos que se utilizan para identificar especies. Dependiendo de qué querramos identificar, de qué es nuestro objetivo, vamos a utilizar solo la clasificación convencional o vamos a estar utilizando la clasificación molecular. Cuando trabajamos, por ejemplo, ya van a ver cuando hagan el práctico 7, cuando trabajamos, por ejemplo, con Escherichia coli, mediante métodos bioquímicos, podemos establecer y podemos identificar cepas de Escherichia coli, cepas no, la especie, ¿no? Se llega a esta especie. Y bueno, para análisis muchas veces para la parte clínica, ¿sí? Hay muchos métodos bioquímicos y serológicos para identificar especies. Y si no, bueno, se utiliza también lo que es la secuenciación o la hibridación del ADN. Ahora, cuando uno quiere describir una nueva especie, está frente a una nueva especie que quiere describir, bueno, tiene que realizar tanto la clasificación convencional como la molecular. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Bueno. El anterior profe, no me acuerdo cómo se llama la técnica, se comparaba con una base de datos, ¿no? La secuenciación. Sí, la secuenciación. Esa Sí, era en del la PCR. secuenciación de nucleótidos, sí. Nosotros obtenemos esto. ¿Sí? Nosotros ¿qué hacemos? Aislamos el microorganismo, extraemos el ADN, hacemos la PCR y se secuencia, ¿sí? Ese gen. Esa secuencia nos da esto, ¿sí? Con esto no podemos saber qué tenemos, qué especie es. Entonces, ¿sí? Hay bases de datos donde se van cargando secuencias de organismos identificados, de especies identificadas, ¿sí? Y en esta base de datos está este algoritmo BLAST, en donde nosotros colocamos la secuencia en este cuadrito, apretamos BLAST y nos dice qué es o qué puede ser, ¿sí? Con qué similitud, qué porcentaje de similitud, qué es lo que puede ser, qué especie puede ser. En este caso, bueno, género. A veces uno llega a identificar especie y a veces no. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Está claro. En cambio, para la hibridación, tenemos que también, además de aislar el ADN de nuestro organismo problema, tenemos que tener cepas de otros organismos con los que queremos comparar a ver qué especie es, y la hibridación de ADN ya tenemos que tener una idea de qué especie puede ser, ¿sí? Porque vamos a comparar con el ADN de otros organismos. Entonces, para poder comparar necesitamos saber más o menos qué especie puede ser, o estar entre 2 o 3 especies, porque si no, si empezamos a comparar de cero a ver qué especie hay, vamos a tener que comparar con un montón de especies hasta llegar a... es muy difícil. En la hibridación de ADN, para hacer este método, ya tenemos que haber hecho otras metodologías para poder llegar a saber, bueno, aproximadamente qué especie puede ser, o estar entre 2 o 3 especies, que lo terminamos de
dilucidar con este método, ¿sí? Y en este caso se utiliza todo el ADN. ¿Se entiende? Sí, profe.